Mañana se cumple un nuevo aniversario del golpe cívico-militar en la República Argentina, que es el 24 de marzo de 1976. Estamos junto a alguien que con su cámara registró fotografías esenciales, importantes, en ese momento tan oscuro de la Argentina. Eduardo Longoni, reportero gráfico, está con nosotros. Eduardo, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Tenemos un informe. Bueno. Queremos compartirlo con vos y con toda la audiencia, Dale, con todo el país. Aquí está. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de... El gremio de periodistas, como tantos otros, no quedó exento de las garras de la dictadura. 172 trabajadores de prensa fueron asesinados o desaparecidos durante el interregnio de facto. En el año 1979 se formó la comisión para recuperar a los gremios de prensa. Estos grupos de militantes fueron el motor de muchas protestas contra medidas patronales y movilizaron exigiendo la devolución de las organizaciones gremiales y contra la derogación del Estatuto del Periodista Profesional. En 1980 se realizaron enormes protestas por despido y cierres de fuentes de trabajo, con empresas militarizadas como perfil, y se realizó un masivo acto contra la represión a 2 fotógrafos en medio de una cobertura. Ya de regreso a la democracia, la Comisión Interna de Clarín se opuso a publicar una solicitada a favor de Videla. La memoria de las 172 víctimas y las persecuciones sufridas por el sector se tradujeron en mayor compromiso con las políticas de derechos humanos y memoria, verdad y justicia. En este informe compartimos muchas de las fotografías que registró Eduardo Longoni con tan solo 20 años. Eduardo, bueno, pasaron muchos años, sí. Allí las fotografías que quedan y quedarán en la memoria de todos y sirven justamente para las nuevas generaciones, para poder contarles lo que pasaba justamente en esos años tan oscuros del país. Sí, da escalofríos ver claro. Este informe y pensar que esa política económica que quería llevar la dictadura con Martínez de Oz a la cabeza costó la vida de 30.000 personas, casi una generación. Recuerdo algunas veces me preguntaron si tenía miedo en hacer esas fotos y yo digo que siempre tuve miedo. Tuve miedo desde el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83. Creo que todos vivimos bajo sospecha, que todos vivimos con miedo y que el miedo era lo que marcaba hasta el límite hasta lo que uno se animaba a hacer, ¿no? Y que nuestra generación de fotógrafos no fue una generación de héroes, sino que fue una generación que quiso empuñar la cámara para luchar contra la dictadura y decir con nuestras fotos. Eduardo, vos eras muy joven, tenías Sí. 20 años, me contabas, recién habías salido de la conscripción, con una cámara allí, empezás a registrar lo que sucedía en esos años. ¿Cómo llegás la primera vez justamente? ¿Cuál fue tu primera foto de esta dictadura? Mi primera foto de la dictadura fue el atentado de Montoneros a Juan Alemán. Corría el año 79, fue lo que se llamó la contraofensiva de Montoneros, sí. Que atentaron contra 3 funcionarios del Ministerio de Economía, Klein, Alemán y Soldati. Y el segundo atentado, que fue en Belgrano, ese fue mi primera nota, que creo que fue el ADN de mi fotografía, de la fotografía de la violencia política, también de la denuncia social. Esa fue la primera foto que hice para Noticias Argentinas, que fue mi primer lugar de trabajo. ¿Ya eras consciente de lo que estabas registrando o no? ¿O era una cobertura más? No, era consciente. Yo venía de una militancia política en los 70, en el Nacional Buenos Aires, sí. Donde yo hice el secundario. Y por otro lado estudiaba historia. O sea que tenía como cierto olfato de que lo que estaba pasando ahí eran documentos históricos. De todas maneras, creo que a veces uno hace una lectura retrospectiva de lo que hizo y se da cuenta que, bueno, yo a veces digo, dejé de estudiar porque la fotografía me atrapó, el periodismo me atrapó,
y de alguna manera dejé de estudiar los documentos históricos para intentar producirlos. Que finalmente terminaste haciendo, produciéndolos. ¿Cuál era, Eduardo, tu relación con las madres, con las abuelas en ese momento? Mira, mi relación con las madres empezó a ser muy estrecha de ir a las rondas de los jueves. Ajá. Y había una cosa muy amorosa de ellas. Me acuerdo mucho de Nora Cortiñas, que íbamos a hacer esas fotos y nosotros a veces publicábamos esas fotos en Noticias Argentinas, Sí. que transmitía las fotos, pero los diarios no las publicaban. Sí, en la agencia. Sí, la agencia. La agencia siempre tuvo una conducta con eso muy importante de la defensa de derechos humanos. Y nosotros entonces lo que hacíamos era tal vez guardar una o dos fotos y ellas venían y nosotros les dábamos esas fotos y esas fueron las primeras fotos que ellas pudieron ir sacando en sobres, adentro de revistas, en valijas y que se fueron viendo en Europa. De alguna manera nuestro trabajo fue la visibilización medio de contrabando clandestina que ellas pudieron hacer, sobre todo en Europa. Y otra de las cosas muy tiernas de ellas, que claro, nosotros teníamos, mi generación de fotógrafos, la edad de los hijos que habían secuestrado, Claro. de sus hijos. Entonces ellas se preocupaban y llamaban por teléfono a la agencia para ver si habíamos llegado bien. Ellas que habían perdido lo más valioso, no hay nada más valioso que un hijo y ningún dolor puede ser tan profundo como ese, se preocupaban por nosotros. Eduardo, ¿qué te pasa a vos por tu corazón, por tu cabeza, cada 24 de marzo? Es un cimbronazo, ¿no? El 24, la semana previa, siempre hay algo que me tiene sobresaltado, algunas cosas que vuelven a pasar, no sé, todo lo que nos está pasando al gremio de prensa, que en el informe veíamos, todo lo Sí. que pasó, el tratar, la dictadura tenía como precepto de que lo que no se ve no ocurrió, entonces había que acallar a los medios de prensa y a los fotógrafos, y ahora estamos también en este 2018, 42 años de eso, con tantos problemas en los gremios, en toda la prensa. Y por otro lado, me parece que cuando pasan este tipo de cosas, como pasó esta semana, empezar el run de que Astiz lo pondrían en prisión domiciliaria, que Checolás recién ahora volvió pero volvió. Claro, volvió a la cárcel común. Me parece que hay algo que, si bien nosotros tenemos una democracia ejemplar en haber juzgado a la dictadura, y eso se lo debemos a Alfonsín, que pudo, en un momento tan complicado, al año y medio de asumir, pudo llevar a un juicio ejemplar, un juicio casi comparable con Nuremberg, o algunos dicen que un juicio que es más jugado que el de Nuremberg, porque bueno, los militares todavía tenían mucho poder y lo demostraron en los alzamientos Carapintadas, que no fueron otra cosa que intentos de golpe de Estado. Me parece que a pesar de eso todavía hay heridas que no se cierran, y hay heridas que no se cierran porque falta justicia, porque falta saber qué es lo que pasó. Y una de las cosas terribles que también nos está pasando es que ya todos estos dictadores están muriendo y se están llevando sus secretos a la tumba. Eduardo, gracias por venir esta mañana. No, gracias por Ha sido la un placer. invitación. Eduardo Longoni, reportero gráfico.